Gran bendición y le he pedido al Señor de que su palabra sea glorificada en este lugar, que ese mensaje que tiene para cada uno de nosotros llegue a lo más profundo y que sea prosperada su palabra por el propósito por el cual la va a enviar el día de hoy. Solamente quiero que podamos recordar un versículo a través de toda la enseñanza, pero que podamos tenerlo presente y que tal vez lo podamos memorizar. Entonces, el versículo es Juan capítulo 8, versículo 36. No nos preocupemos mucho con la cita, pero el versículo solamente dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, por favor, yo les pido que repitan este versículo 3 veces. Voy a volverlo a decir y ustedes lo repiten, por favor, 3 veces. Entonces dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por favor, lo repiten. Seréis verdaderamente libres. Nuevamente, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una última vez. Amén, gloria a Dios. Por favor, démosle un aplauso al Señor. Muchas gracias, se pueden sentar. Ese versículo lo vamos a recordar a través de la prédica, porque el deseo es que lo podamos aprender. Es un versículo muy sencillo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y está en Juan capítulo 8, versículo 36. El título de la prédica es verdaderamente libres y va junto con este versículo. Pero antes de desarrollar el tema, quería tocar 3 preguntas que hacen como una introducción al tema que se va a enseñar o a predicar. La primera pregunta es, ¿existe hoy la esclavitud? ¿Existe hoy la esclavitud? Cuando pensamos en esclavitud, pensamos tal vez en esos tiempos de los imperios romanos y ese tiempo donde habían reyes y personas con autoridad que tenían personas a su servicio que les llamaban esclavos, y esas personas hacían solamente lo que sus amos les pedían y les decían. No tenían ninguna autoridad sobre ellos mismos ni ningún tipo de decisión, solamente cumplir las órdenes que le daba sus amos. Pero la pregunta es, ¿existe hoy en día la esclavitud? Y me estaba también haciendo esta pregunta y estaba buscando un poco acerca del tema. Y vi que lastimosamente la esclavitud no es un asunto del pasado, sino que actualmente también se encuentra la esclavitud de diferentes formas en el mundo. Por ejemplo, trata de personas, trabajo infantil, o el reclutamiento forzoso de niños para la guerra, servidumbre por deudas, y estos son solamente algunos de los ejemplos. Y eso que pese que a la esclavitud fue prohibida, hasta hace mucho, en 1980 fue el último país donde se abolió completamente la esclavitud, que fue en el país de Mauritania, y antes de eso fue Arabia Saudita en 1963. Entonces vemos de que la esclavitud aún hoy en día, a pesar de que no la podemos ver como la veíamos en esos tiempos antiguos, lastimosamente de alguna u otra forma existe hoy en día, a pesar de que no es legal. Ahora, otra pregunta, ¿podemos ser esclavos nosotros mismos? Porque nosotros pensamos, tal vez ni siquiera nos habíamos dado cuenta que de alguna u otra forma la esclavitud, lastimosamente, hoy en día aún existe. Pero si preguntamos, ¿podemos ser esclavos nosotros mismos? Podemos empezar a ver un poco más este tema a detalle. Pero entonces preguntémonos, ¿qué es ser un esclavo? Brevemente puede ser de que un esclavo es alguien que no pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a su amo, que no tiene derechos, que no tiene herencia. Si tiene hijos, solo pueden heredar esclavitud, o una persona que no tiene proyectos, no tiene metas, no tiene planes, porque no tiene decisión sobre sí mismo. Entonces, la palabra del Señor nos dice que el mundo está bajo la esclavitud
del pecado. Dice el mundo. Entonces, esto tiene que ver a todas las personas que habitamos en el planeta Tierra. Y hay un versículo que dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que esta palabra cubre a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede decir, no, es que yo no he pecado, yo nunca he pecado. Dice que todos hemos pecado y si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, si la palabra del Señor nos dice que el mundo está bajo la esclavitud del pecado y de que nadie puede decir que no ha pecado, entonces vemos de que aquí hay una esclavitud que está puesta sobre este mundo, que tal vez muchas personas no se han dado cuenta o tal vez nosotros aún no hemos visto a detalle. Y la tercera pregunta es, ¿existe la lepra hoy en día? También nosotros escuchamos esa enfermedad y sabemos que era una enfermedad bastante agresiva, que era una condición que atacaba normalmente a la piel y a los nervios periféricos de las personas. Pero verdaderamente puede existir en día de hoy la lepra. Cuando estuve buscando acerca de este tema me sorprendí mucho porque dice que en gran parte del mundo, principalmente en África y en el sureste asiático, aún existe la lepra. Y hay un dato que dice que en el 2015 se registraron más de 200,000 nuevos casos de lepra y en América más de 24 países se notificaron casos de lepra en ese año, con algunos de más de 100 casos por día en diferentes países. Entonces son cosas que nos ponen a pensar, porque a veces uno encuentra en la Biblia, escucha acerca de la esclavitud, escucha acerca de la lepra y estas enfermedades tan agresivas, y uno dice, no, pero es que eso era en el tiempo del Antiguo Testamento y todo ese tiempo, ¿no? Principios del Nuevo Testamento. Pero resulta que no. Y vemos de que son cosas que pasan hoy en día. Entonces, en ese tiempo, la lepra para la sociedad en los tiempos de Jesús era considerada como un castigo al pecado. Era la enfermedad más terrible puesta en ese entonces porque era incurable. Por eso las personas en ese tiempo que tenían lepra eran aisladas y podían ser identificadas desde lejos porque era una condición de la piel. Entonces, estas tres preguntas van como antesala al tema que vamos a tocar para que podamos tener una perspectiva un poco más amplia. Si por favor podemos mirar en nuestras Biblias, en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 42, vamos a ver aquí acerca de cómo Jesús sana a un leproso. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. Este mismo tema acerca de el leproso está también en Mateo, en Marcos y en Lucas, pero vamos a ver estos versículos en Marcos. Amén. Dice la palabra del Señor. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Este fue uno de los tantos señales y milagros de Jesús, donde una enfermedad incurable de ese tiempo fue sanada instantáneamente por el poder y la palabra que Jesús soltó en ese momento sobre esa persona. Esto era un milagro sorprendente porque hasta ese tiempo la lepra no tenía cura. Pero este hombre encontró algo que solamente encontró en Jesús, porque se acercó y vino a él y le pidió que por favor lo sanara de esa lepra. Y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sanado? Y él dijo, sí, pues yo también quiero ser sano. Entonces, basado en estos versículos, vamos a ver 3 puntos acerca de los pasos para poder ser libres. Recuerden que en la antesala, antes de los versículos, estábamos hablando
de que el mundo está en esclavitud por el pecado. Y vamos a ver, referente a estos versículos, cómo podemos entonces nosotros ser libres, porque a eso nos ha llamado Jesús. El Señor nos llama para que podamos ser libres, libres a la esclavitud, al pecado. Entonces, el primer punto para que podamos ser libres es querer ser libres. En el versículo 40 que acabamos de leer, dice, vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Así que vino este hombre con esta condición física de ese estado de lepra que no era posible ser curado, pero este hombre vino rogándole delante de Jesús, porque sabía de que en él había algo de Dios que con esa fe, con ese hombre vino, iba a poder tal vez recibir una sanidad. Y vino rogándole, hincada la rodilla, y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Así que paso número 1 es querer verdaderamente que seamos limpios. Sabemos de que hay en el mundo pecado, porque lo dice la palabra, y que Jesús vino y derrotó el pecado por esa obra que hizo en la cruz. Pero ¿realmente somos nosotros libres? ¿Realmente podemos decir que ya no cometemos pecado? ¿Podemos decir que verdaderamente podemos andar y andamos en la santidad que Dios quiere que andemos? El primer paso es primeramente que podamos reconocer y querer ser libres, así como lo estaba este hombre. Vino y se acercó delante de Jesús, rogándole e hincada la rodilla. No solamente es querer que te sientas aquí un día, sí, yo quiero ser limpio, yo no quiero pecar más. Tiene que ser algo que verdaderamente venga desde lo interior de tu corazón y que tú quieras verdaderamente, no quiero más el pecado en mi vida. No quiero más hacer lo mismo que me tiene en esclavitud cuando Cristo pagó pagó por ese pecado y pagó por todos los pecados del mundo. No hay pecado por el cual Cristo no haya entregado su vida y derramado su sangre. Así que tenemos esperanza y sabemos de que no necesitamos andar más en esa esclavitud. Entonces, querer ser libre significa que no continuemos en el mismo estado de esclavitud en el que estábamos. Cuando viene la luz de Cristo, la luz esparce todas las tinieblas, pero necesitamos permitirle a Jesús que entre a cada área en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, para que la luz de Cristo alumbre. Y entonces podamos de que esa esclavitud al pecado en diferentes áreas de nuestras vidas seamos completamente liberados por el poder de Cristo Jesús. En Proverbios 28:13 dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces sabemos de que todo el mundo hemos pecado, ¿sí? Y el que encubre sus pecados no prosperará. Así que no tiene sentido de que el mundo o cada uno de nosotros, o más aún conociendo del Señor y de Cristo, que aún andemos en esclavitud, en pecado, porque dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará. Estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos ser prosperados en diferentes áreas de nuestra vida. Pues paso número 1 nos dice la palabra que debemos de confesar nuestros pecados y apartarnos del pecado para que podamos alcanzar la misericordia de Dios. Entonces vemos que el paso número 1 es que verdaderamente queramos ser libres. El paso número 2 es que podamos buscar esa libertad, que podamos ir y acercarnos al Señor. En el mismo versículo 40 del libro de Marcos capítulo 1 que leímos, dice la palabra que vino a él un leproso. O sea que este hombre, en su condición tal cual y como estaba, fue y se acercó a Jesús, buscó a Jesús. No se quedó solamente con esa situación como él estaba, sino
vida. Quiso buscar esa esperanza en el Señor y fue al maestro y fue a buscar esa sanidad. Por eso es importante que podamos buscar también esa libertad, que podamos dar esos pasos de fe, que si sabemos que tenemos alguna esclavitud al pecado en cualquier área de nuestras vidas, el Señor es nuestro libertador. Y si ustedes recuerdan, este versículo que estamos aprendiendo dice que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Uy, no se lo aprendieron. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cómo dice? Si el Hijo os libertare, si el Hijo os libertare, amén. Entonces, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí está refiriéndose la palabra a Jesús. Si Jesús trae libertad a nuestras vidas, Él puede romper completamente toda esclavitud al pecado. Y dice la palabra que seremos verdaderamente libres. No hay ninguna otra forma que podamos ser verdaderamente libres si no es a través de el poder de Dios, a través de Cristo y del poder del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas para que verdaderamente podamos ser libres. Entonces, el segundo punto es que podamos venir delante del Señor. Y a veces pensamos que no hay esperanza porque hemos vivido muchos tiempos, muchos años, donde hemos repetitivamente estado en algún tipo de pecado, donde nos hemos sentido esclavos y hemos sentido de que por más que hemos querido, no hemos podido salir de esa situación. Pues el Señor nos dice que si Jesús nos liberta, seremos verdaderamente libres. Así que hay esperanza en Cristo. Amén, gloria a Dios. Hay esperanza en Cristo. No hay absolutamente ningún pecado por el cual no pueda la sangre de Cristo liberarnos completamente para que podamos ser completamente libres como dice la palabra. Así que no permitamos esa duda, esa incredulidad o pensar, no, es que yo he intentado muchas veces o no, yo he buscado muchas veces la presencia del Señor y he intentado y he orado, pero otra vez me siento que no, es muy difícil, es muy duro. Pues así quiere que piense el enemigo, porque él no quiere que tú estés en libertad, él quiere que estemos en esclavitud. Pero Jesús quiere que estemos en una verdadera libertad, que podamos verdaderamente estar completamente libres al pecado. Y el pecado es todo aquello que nos separa del Señor. Así que pongamos nuestras vidas delante del Señor para que todo aquello que no glorifica al Señor, con el poder de Cristo podamos recibir esa libertad. Hay una parte en la palabra del Señor que todos o la mayoría hemos escuchado acerca del hijo pródigo. Y sabemos de que el hijo pródigo llegó un momento en que estaba muy mal, estaba aún comiendo de la comida de los cerdos, pero llegó un momento en que cayó en sí y recapacitó y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de alimento y de comida. Entonces, él recapacitó, que fue el punto número 1, que era reconocer que necesitamos ser libres. Y el punto número 2, que fue al Padre, fue a buscar nuevamente al Padre. Reconoció de que hay esperanza y fue y se acercó nuevamente al Padre. Entonces vemos aquí también que este leproso fue y se acercó. Entonces se están manifestando estas dos partes para que podamos ser libres. Ahora en Isaías 1:18 dice la palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que el Señor nos está llamando a que nos acerquemos a Él. Vengamos confiadamente, no tengamos temor, no tengamos dudas, no pensemos no que es que Dios me va a castigar o no, yo no soy lo suficientemente bueno.
ya he pecado muchas veces, ya el Señor tal vez está cansado de verme venir por lo mismo y lo mismo y lo mismo. No, el Señor dice en su palabra, venid luego y estemos a cuentas. Que si hay algo en nuestras vidas que aún no está correcto, el Señor dice, venid y estemos a cuentas. Que si nuestros pecados fueren lo peor, algo que verdaderamente nos avergüence. Dice la palabra que si aún fueren de ese tipo, serán como emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que podemos visualizar de que Dios perdona nuestros pecados, de que el amor y la misericordia de Cristo extiende a todos aquellos que podemos venir con un corazón arrepentido. Y quiere decir que no volvemos nuevamente a lo mismo, sino que ponemos nuestra mirada en Cristo y queremos vivir una vida en abundancia, una vida en victoria, una vida en libertad, porque esa es la vida a la cual Dios nos ha llamado, a que no andemos más en esclavitud al pecado, que no andemos en el mismo pecado. El Señor nos ha llamado y Él dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el tercer punto, tener un libertador. Estos puntos son para que podamos ser libres. Entonces, primero, reconocer que necesitamos ser libres. Segundo, acercarnos y buscar de esa libertad. Y tercero, tener un libertador. En esos versículos que leímos de Marcos capítulo 1, el versículo 41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Aquí vemos cómo Jesús, viendo a este hombre en esta condición que no tenía esperanza, no tenía posibilidad de ser sano, se movió en misericordia. De esa forma nos ve Jesús cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón arrepentido, un corazón verdaderamente arrepentido, un corazón que verdaderamente quiere un cambio en su vida, que está cansado de esa situación, así como este hombre leproso, y fue y buscó al maestro para buscar esa sanidad. Así que necesitamos también ese libertador, y Cristo es nuestro libertador. Y cuando vio a este hombre en esa condición, con esta lepra en su cuerpo, teniendo misericordia de él, extendió la mano, dice la palabra, y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces vemos de que hay un toque de Dios que viene a nuestras vidas cuando nosotros vamos a Jesús. Él va a tocar nuestras vidas, va a tocar cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar, y cuando somos tocados por Jesús, nuestras vidas no vuelven a ser las mismas. Nuestras vidas van a recibir la paz, el gozo, la presencia, la bondad, la misericordia, la verdadera libertad. Porque dice la palabra que si el Hijo os libertare, amén, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, en otro versículo en Lucas capítulo 5, versículo 24, solamente se los digo, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Así le dijo a un paralítico. Y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que le dijo a este hombre delante de escribas y fariseos y otros que estaban allí, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, aquel que trae libertad, tiene potestad aquí en la tierra para perdonar pecados. Y asimismo como tiene potestad para perdonar pecados, tiene potestad para sanar, para traer libertad a todo aquel que está cautivo, aquel que está en esclavitud. El Señor dice de que Él es nuestro libertador. Así que podemos venir confiadamente delante del Señor, porque el Señor Jesús tiene potestad de sanar y de perdonar también todos nuestros pecados. Así que la iglesia del Señor no debe andar en juicio. La iglesia del Señor no debe andar pensando de que necesitamos
es permanecer como estamos. El Señor nos dice que nos ha llamado a libertad y necesitamos permanecer en la libertad del Señor. También en Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Ese fue el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Vino a traer libertad, vino a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. A eso ha venido Cristo Jesús. Por eso solamente, como dice la palabra, si el Hijo os libertare, ¿qué pasa? Seréis verdaderamente libres, porque a eso vino Jesús, a pregonar libertad y a poner en libertad a los oprimidos. Así que Juan capítulo 8, versículo 36, espero de corazón que sea un versículo que lo tengamos grabado no solamente en nuestra mente, también sino en nuestro corazón, para que en cualquier momento que estemos sintiéndonos que no somos dignos del Señor, que por alguna razón le hemos fallado, la palabra del Señor dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, vino a traer final a todo sufrimiento. Vino a traer el final a la muerte porque venció al pecado, porque vino y descendió y despojó de toda su gloria y tomó el pecado de cada uno de nosotros, pero resucitó venciendo sobre la muerte. Por eso Cristo ha vencido el pecado, porque aún sobre su cuerpo recibió por cada uno de nosotros, por amor a nosotros, el perdón y la redención, para que podamos recibirlo de manera gratuita, podamos recibirlo por gracia, por fe y creer y confesar de que Cristo es nuestro Señor. Así que en el nombre de Cristo Jesús, si alguno está en cualquier opresión, pues es liberado en el nombre de Jesús. Si alguno está enfermo, pues entonces es sanado en el nombre de Jesús. Si alguno está en sufrimiento, pues entonces vendrá la paz y el gozo y la presencia del Señor. Y si alguno está pasando por alguna tribulación, cuando el Señor nos trae libertad, podemos ver la victoria. Y el Señor nos ha llamado para que andemos de gloria en gloria y de poder en poder. Así que sin Cristo vemos de que no hay salvación, sin Cristo no hay redención, sin Cristo no hay milagros, sin Cristo no hay esperanza, porque el mundo está bajo la opresión del enemigo y el mundo está bajo la esclavitud al pecado. Por eso tenemos esa libertad, por eso podemos tener esa verdad que Dios nos ha dado y esa revelación de Cristo en nuestras vidas. Y para eso el Señor nos ha llamado a que podamos permanecer también en esa libertad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Por favor, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y voy a terminar leyendo estos versículos en Colosenses, capítulo 2, versículo del 12 al 13. Dice la palabra: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que en un tiempo atrás estábamos en esa esclavitud, pero la obra redentora y victoriosa de Cristo
dice que expuso públicamente a todo principado y a toda potestad, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no hay absolutamente nada que pueda tener opresión y esclavitud en nuestras vidas, porque pertenecemos a Cristo, y cualquier acta que había contra nosotros por nuestros ancestros, por el pecado, por la desobediencia, dice la palabra que todo eso fue anulado. Y que Cristo ha vencido en esa cruz. Así que tenemos la libertad de Cristo. Podemos andar en victoria. Podemos decirle al Señor gracias porque tú nos has dado la victoria, porque somos más que vencedores, porque en ti solamente hay una está la verdadera libertad. Y en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando conocemos la verdad de Jesús, somos verdaderamente libres, porque Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Y cuando conocemos a Jesús, seremos verdaderamente libres. Así que tengamos esta palabra en nuestro corazón. Tengamos en nuestra mente, en todo nuestro ser, de que estamos en las manos del Señor, de que Él nos ha libertado, de que en Cristo somos más que victoriosos y que no debemos andar más en esclavitud. Así que te pido que ahí donde tú estás, por favor, cierra tus ojos y vamos a ver estos versículos que leímos al inicio, donde viene este hombre leproso, que escuchamos que en ese tiempo la lepra venía de una forma tan agresiva que no había cura. Pero este hombre vino con su condición así tal como estaba, y no se avergonzó de qué dirían los demás, sino que vino delante del Maestro, delante del Rey soberano, delante del Dios sanador, delante del Rey poderoso que vino a reinar y triunfa sobre todo principado. Y vino este hombre en esta condición y le dijo al Maestro, rogándole, hincado sobre su rodilla, y le dijo: si quieres puedes limpiarme. ¿Cuántos de nosotros queremos ser verdaderamente limpios? Verdaderamente limpio significa que no quedará ninguna impureza en nosotros. Esa es la obra que hace Dios, es perfecta. Dios no hace nada a medias. Su obra es perfecta y Él quiere que podamos ser limpios, sanados de esa lepra del pecado, de cualquier cosa que nos ha estado atando. Si venimos verdaderamente arrepentidos y reconociendo de que Cristo puede sanar, de que Cristo puede libertar, aunque no podamos verle, sabemos de que el Señor está en este lugar, que su palabra está siendo predicada en este lugar, que su Santo Espíritu está en este lugar, porque donde dos o más están reunidos en el nombre de Cristo Jesús, ahí está Jesús en medio y ahí hay libertad, dice la palabra. Y este hombre vino y se postró y dijo: si quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano. Que en este momento la mano de Cristo Jesús sea extendida sobre cada uno de nosotros, porque necesitamos ese toque. Necesitamos esa presencia. Necesitamos verdaderamente ser transformados y renovados por el poder de su gloria y su majestad. Al único que no conoció pecado, al Dios que se hizo hombre y que es verdaderamente puro, que murió por ti y por mí, y está en este lugar, y su presencia a través de su Santo Espíritu está en este lugar. Y si puedes venir con ese corazón dispuesto, arrepentido, a un cambio en tu vida, a no vivir más bajo esa esclavitud, a ese pecado, Jesús tocará tu vida en este momento.
Jesús tocará tu vida y tu vida va a ser transformada, porque la palabra dice que en ese momento Jesús fue movido a misericordia, extendió la mano y le tocó, y cuando fue tocado, dice la palabra que al instante la lepra de aquel quedó limpio. En ese mismo instante, dice la palabra que una sola palabra tuya es suficiente para que seamos sanados. Y en este mismo instante el Señor puede sanar tu vida, puede romper toda cadena, romper toda opresión del enemigo que puede haber estado sobre ti por años, en ese estado de lepra, en ese estado de esclavitud, en ese estado de enfermedad espiritual. El Señor está en este lugar. El Señor puede en un instante remover completamente todo pecado, remover completamente toda culpa, remover completamente toda maldición generacional, romper y desarraigar completamente de raíz todo aquello que nos ha tenido esclavos al pecado, pero ya no más, porque hemos venido al único que puede verdaderamente traer libertad a nuestras vidas. Y la decisión que nosotros tomemos trasciende no solamente nuestras vidas, sino en nuestros hijos, en nuestra familia, con nuestro prójimo, en el barrio, en la ciudad que estemos, aún generación en generación y aún después de esta vida. Porque cada uno de nosotros tenemos una vida eterna. Así que no queremos estar más en esclavitud y queremos recibir esa libertad que viene de Cristo Jesús. Así que ahí donde tú estás, levanta tus manos y con tus propias palabras dile: Señor, necesito de ti. Señor Jesús, necesito un cambio en mi vida. Señor Jesús, necesito ese toque tuyo, así como tocaste a este hombre leproso que vino a ti, arrodillado, quebrantado, humillado delante de ti, y fuiste movido a misericordia. Señor Jesús, que tú puedas ver en este lugar corazones arrepentidos de manera sincera y genuina. Que puedas ver, Señor Jesús, en este lugar personas que sean verdaderamente transformadas y renovadas por tu poder. Que no andemos más en esclavitud, Señor. Que podamos ser verdaderamente libres. Gloria a ti, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que toque nuestras vidas. Toca nuestras vidas con tu poder. Toca nuestras vidas con tu gloria, con tu majestad, con tu gloria, con tu poder, con tu llenura. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Llénanos de tu gloria, llénanos de tu poder, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Gloria a ti, Señor, que se ha echado fuera toda falta de perdón, que se ha echado fuera toda falta de amor, toda pena, toda tristeza, todo sufrimiento, toda angustia, toda incredulidad, toda enfermedad, todo orgullo, Señor, toda ira, todo rencor, todo enojo, toda murmuración, en el nombre de Cristo Jesús, sea reprendido y echado fuera de este lugar. Declaramos la libertad de Cristo Jesús sobre tu casa, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, que podamos vivir en libertad, que podamos andar en tus promesas, que podamos andar de gloria en gloria y de poder en poder, Señor. Recibimos tu perdón. Ahí donde tú estás, dile: Señor, recibo tu perdón, Señor, recibo tu perdón, Señor. Limpia, Señor Padre, mi vida. Límpiame, Señor, de todo pecado, de toda lepra, Señor, en mi ser, en mi corazón, en mis ojos, en mis oídos, en mis palabras, Señor. Limpia, Señor, esa lepra, Señor. Que pueda permanecer, Señor, en ti, que pueda regocijarme en ti, que pueda, Señor, para experimentar tu gozo, tu paz, Señor. Que así como esta mujer adúltera que fue traída a ti, Señor, y tú le preguntaste: ¿dónde están los que te acusan? Pues yo tampoco te acuso. Ve en paz y no peques más.
Así nos dice el Señor. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados, dice la palabra. Él perdona todos nuestros pecados. Así que no andemos más en culpa. Andemos en esa victoria que Él nos ha dado. Porque el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre y vive y reina con poder. Y está sentado en su trono de gloria, y ahí es donde está el Señor, y sus hijos también hacen parte de esa herencia incorruptible, donde podemos también estar en su gloria y ser más que victoriosos, ser más que vencedores sobre toda circunstancia, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús declaramos esa libertad, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, Señor, sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, Señor. Declaramos la libertad de Cristo Jesús sobre tu casa, Señor. Somos más que victoriosos, somos más que vencedores, Señor. Gloria a ti, Padre de la gloria. Santo eres tú, Señor. Como dice tu palabra, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Repítelo, iglesia. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Repítelo, iglesia. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Toma esta promesa para tu vida. Decláralo con fe, creyendo que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Que seas tú tocando nuestras vidas. Llénanos, Santo Espíritu, de tu gloria. Que sea este tiempo de adoración, que sea este tiempo de exaltación, para darte honra y gloria, Señor Jesús. Porque tú nos has dado la victoria. Porque tuya es, Señor Padre, el poder, Señor, la majestad, el imperio y la gloria, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Toda enfermedad es reprendida y echada fuera de este lugar en el nombre de Jesús, de pies a cabeza. En el nombre de Jesús, porque así mismo como Cristo nos ha perdonado, de esa misma forma también sana nuestras vidas. Y Él ha muerto y ha resucitado y nos has dado la victoria para que por sus llagas podamos ser completamente sanados. Gracias, Señor. Recibimos esa palabra, recibimos esa promesa, Señor. Santo, santo eres tú. Santo eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria. Te damos honra y gloria, Señor. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y dale honra y gloria al Señor. Este hombre que tenía esta lepra fue sanado al instante. Y fue lleno del poder y de la gloria, de la paz, de la completa, verdadera libertad que Cristo ofrece. Y es esa verdadera libertad y esa paz y ese gozo es el que está en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te damos honra y gloria. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Gloria a ti, Señor. Te bendecimos, amado Padre. Santo, santo eres tú. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En ese mismo sentir vamos a tener nuestro tiempo de Santa Cena. Y le voy a pedir